Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este ciclo de conversatorios denominado Informar puede prevenir. Hablemos sobre el coronavirus. Es desde marzo del 2020 donde se han generado principalmente algunas políticas desde el Estado boliviano. Esto en función de controlar esta enfermedad que estamos viviendo, el COVID-19 principalmente. Y este contexto nos ha llevado en alguna medida a generar toda una serie de cambios, ¿no? Cambios a nivel social, a nivel político, a nivel económico e incluso a nivel cultural. Y también este contexto nos ha llevado un poco a entender y a visibilizar con mayor fuerza estas desigualdades sociales que están presentes no solo en nuestro país, ¿no? Sino a nivel mundial. Las crisis sanitarias principalmente, para poder ingresar al tema que vamos a abordar, son las que nos han llevado un poco a reflexionar en cuáles son las dificultades, ¿no?, que se están viviendo actualmente en Bolivia, principalmente cuando se ha visto, ¿no?, la saturación de hospitales, la falta de medicamentos en algún momento, la falta de información precisa para poder responder a una situación de este tipo en los hogares principalmente. Y lo que se busca, ¿no?, con este espacio es justamente generar, ¿no?, esta información, y lo que se pretende es compartir con las personas que están en cancha, como se dice, ¿no? Personas que están trabajando día a día en hospitales, en laboratorios, en otros centros, haciendo otro tipo de estudios como las tomografías, desde la medicina natural, el tema de psicólogos. Entonces se abre todo un panorama y todo un desafío también, ¿no?, para la universidad, que en este contexto un poco nos ha movido porque hemos visto también nuestras limitaciones, ¿no?, al no poder generar cierto tipo de respuestas. Sin duda el contexto para la universidad es muy interesante porque nos abre todo un bagaje todavía para poder trabajar, investigar, estudiar y poder brindar mayor información a la sociedad. En este caso, yo quiero dar la bienvenida a todas y todos los que están presentes. Deseamos en verdad que toda la información que se pueda producir en este espacio sea de beneficio para todos los que vamos a tener acceso a esta información. Queremos agradecer la presencia también de personas y autoridades, ¿no?, del área rural principalmente, que también están interesadas en poder adquirir esta información. Voy a ceder el paso al licenciado Mario Murillo, miembro del Consejo de la Comisión Académica del Instituto de Investigaciones Sociológicas, para que nos pueda dirigir algunas palabras y continuar con la actividad. Una vez más, bienvenidos y gracias. Gracias, querido Helen. En nombre del Instituto de Investigaciones Sociológicas, del IDIS, es un gusto inaugurar hoy este ciclo de conversatorios, Informar puede prevenir. Hablemos sobre el coronavirus, una actividad organizada por el Foro de Autonomías y Poder Local del Instituto de Investigaciones Sociológicas, y que es la primera actividad pública de este año con el cual inauguramos nuestras actividades con un tema tan relevante y sensible para la sociedad. El trabajo del Foro de Autonomías y Poder Local se realiza en el interior de la línea de interacción social del IDIS, que busca vincular a la sociedad civil a la universidad, con la sociedad civil y sus instituciones. Y Helen es siempre una persona muy, muy entusiasta que lleva adelante esta iniciativa con mucha gente más de una manera muy interesante, y este evento se inscribe en ese marco y es muy interesante poder acercarnos a un tema tan importante desde una perspectiva que yo diría que combina tres aspectos importantes. Por un lado, por supuesto, se acerca a las preocupaciones centrales de las personas hoy en la vida cotidiana, pero el enfoque del conversatorio es muy interesante porque parte de preguntas que llevan adelante las personas de a pie, pero enfocadas por especialistas, pero que van más allá del conocimiento teórico, y que más bien me parece que es una vinculación entre el conocimiento teórico y su experiencia práctica, como decía bien Helen. Entonces, a nombre del IDIS quisiera agradecer a la doctora María Teresa Nieto, a la doctora Vanessa Rocío Orellana, a los compañeros Eleodoro Soto, Maximiliano Flores,
Fabiola Peñaranda, Ramón Alejandro Argandoña, Romualdo Huanca de la Cruz y Marioli Monasterio, que nos van a compartir sus conocimientos en estas sesiones y que nos dan mucho interés ver sus perspectivas que nos van a ayudar, yo creo, a todos. Quisiera terminar diciéndoles que el ciclo será grabado y publicado en el espacio multimedia de la página web del IDIS. Y bueno, con estas breves palabras, en términos institucionales, desde el IDIS es un gusto. Gracias, Helen, gracias a todo el equipo por todo el trabajo y que sean jornadas de mucho aprendizaje y de mucho compartir saberes para que todos estemos mejor en este contexto tan difícil. Solo eso y gracias a todas y a todos. Un abrazo. Gracias, licenciada Mari. Bueno, ahora nos toca entrar de lleno ya al tema y para esto voy a invitar a la licenciada, a la doctora Rosalía Chipana Kerwa, médico, radiólogo, especialista también en varios temas. Ella también está trabajando con pacientes de COVID y ella va a ser la que va a moderar en todo el transcurso, ¿no?, del tema. Y muchas gracias, doctora, también por su colaboración y su participación, ¿no?, en esta actividad. Dejamos ahora en sus manos toda la actividad. Gracias. Bien, buenas noches. Quiero agradecer la invitación. Me parece muy interesante, ya que los organizadores han podido identificar 4 ejes. El primero, que vamos a hablar sobre el COVID-19, el segundo, sobre la medicina tradicional, el tercero, salud mental, que es muy importante, y sobre la alimentación. Esto se va a ir desarrollando en estos días de conversatorio, ¿verdad? Bueno, primero para empezar tenemos que decir que pues, esta enfermedad provoca desde un simple resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. A finales ya del 2019 pues, se identificaron los primeros casos de coronavirus. Hasta la fecha sigue aumentando. Para esto tenemos 2 ponentes, 2 doctoras invitadas. Primero voy a ceder el paso a la doctora María Teresa Nieto Coronel, que va a tener 20 minutos de exposición. Va a desarrollar sobre el tema en sí COVID, pero antes quiero hablarles sobre su trayecto académico. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con una especialidad en medicina interna y una subespecialidad en oncología médica por la UNAM. Actualmente ella cursa el 2º año de la maestría en psicopedagogía y educación superior de la UNSA y tiene publicaciones en libros y revistas de carácter científico. Una vez concluido su exposición, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Van a ser 3 que vamos a elegir por el Facebook o puede ser por el chat del Zoom. Entonces quiero darle la bienvenida a la doctora María Teresa Nieto. ¿Puede comenzar, doctora? Buenas noches, gracias por la invitación. Si me pueden habilitar para compartir la pantalla, por favor. Gracias. Bueno, agradecerles por la invitación y les voy a dar un pantallazo general sobre lo que es esta enfermedad, pues que ha venido a cambiarnos la vida, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus, pues el COVID-19 se define como la enfermedad por el coronavirus del 2019. Como todos sabemos, esta es una enfermedad respiratoria nueva que ha sido identificada por primera vez en Wuhan, China, aparentemente en diciembre del 2019, aunque hay reportes de algunos casos desde noviembre, ¿no?, desde el 2019. Este virus pertenece a la familia de los coronavirus que van a causar enfermedades de leve a graves en seres humanos y animales. Algo importante y por lo cual esta enfermedad se ha vuelto una pandemia es que tiene una transmisión de persona a persona a través de las gotitas de flujo, que son unas gotitas que nosotros vamos expulsando cuando respiramos, cuando hablamos, cuando comemos. Y también se puede transmitir con el contacto de superficies contaminadas. ¿Y qué es el coronavirus? Pues el coronavirus es un ARN virus que va a causar enfermedades desde leves hasta graves, no solo en humanos, también en animales.
Una de las teorías es que pues este nuevo coronavirus viene de los murciélagos. Pero este género de virus no es algo nuevo, ¿no? Porque ya habíamos tenido diferentes epidemias desde el 2002 por el coronavirus del SARS-CoV, que causaba igual un síndrome respiratorio agudo grave. Ya el 2012 aparece el virus del MERS, este virus del Oriente Medio, que también produce una enfermedad similar al del coronavirus que ahora estamos viviendo. Pero estas llegaron a ser solo epidemias y no llegaron a tener el grado de contagiosidad que tiene pues el coronavirus, y lo cual lo ha vuelto una pandemia. Ustedes se acordarán que el 11 de marzo del año pasado, pues la OMS declara como pandemia y pues la mayoría de los países entraron en cuarentenas. Como les decía, en diciembre se reportaron los primeros casos de esta neumonía de causa desconocida para esos entonces en Wuhan, en Hubei, ahí en China, y posteriormente hasta marzo ya esta enfermedad fue declarada una pandemia, ¿no? En 27 de enero también es una fecha importante porque ya se determinó en esa fecha que la transmisión era de humano a humano, ¿no? Fuera de China, lo que lo hacía altamente contagioso y pues lo que ha desembocado en ser una pandemia. Algo que es importante saber es el periodo de incubación de este nuevo coronavirus. El periodo de incubación va desde el día 1 hasta el día 14 aproximadamente, con una media de 5 a 6 días. Esto es muy importante saberlo porque en este periodo de incubación están los asintomáticos que también pueden llegar a contagiar, y es otro de los determinantes que ha causado que también estemos ante una enfermedad de alta contagiosidad y que lo ha convertido en una pandemia. El modo de transmisión, estas gotitas de flu, les decía que son estas gotitas que expulsamos al hablar, al comer, al respirar y al estar en contacto con estos fómites que pueden contener al coronavirus. La tasa de letalidad va desde el 2% hasta el 5%. Afortunadamente, pues esta enfermedad, si bien nos ha pegado fuerte, pero no es tan letal, ¿no? Y probablemente el origen es zoonótico de los murciélagos, pero esto todavía no ha sido corroborado. Les decía, afortunadamente los casos que nosotros estamos viendo en un 81% son leves, 14% pueden ser severos, moderados, severos, y solo el 5% llegan a ser pacientes críticos. Entre estos pacientes, entre este 81% de pacientes con una sintomatología leve, también pueden estar los pacientes asintomáticos. Esto es algo bueno, si bien las cifras nos alarman de los fallecidos, de los pacientes hospitalizados, pero si nosotros hasta el momento hacemos una cuenta de cuánta gente en el mundo se ha infectado, ni el 1 ni el 2% de toda la población mundial se ha infectado de este virus, ¿no? Y afortunadamente solo el 5% de pacientes son críticos. Si bien solo el 5% de pacientes son críticos, pero en todo el mundo, como hemos ido viendo, este 5% de pacientes críticos y 14% de pacientes moderados a severos, pues han ido a colapsar los sistemas de salud en todo el mundo, ¿no? Y obviamente el nuestro también se ha visto mermado, ¿no? Estos pacientes que llegan a ser pacientes críticos, pacientes severos, lo que también se ha ido viendo es que hay factores de riesgo que nos predisponen a ser una enfermedad moderada, una enfermedad severa. Estos factores de riesgo son haber sido diagnosticados de diabetes, de hipertensión, tener alguna otra patología de base como ser cáncer, enfermedad renal, hepatopatías, etcétera. Por lo general, el 40% de la población cursa esta enfermedad de manera asintomática, o sea, gente que
que se hace la determinación, por ejemplo, de anticuerpos y que sale positivo como si hubiera pasado la enfermedad. O sea, ni siquiera se ha dado cuenta que ha pasado la enfermedad asintomática. Pero también hay estos pacientes que son críticos. ¿Y cómo nosotros sabemos que son críticos? Porque estos pacientes hacen insuficiencia respiratoria, lo cual les lleva a lo que nosotros llamamos un síndrome de distrés respiratorio, y estos pacientes ya no pueden respirar por sí mismos y necesitan una ventilación asistida, una ventilación mecánica. Y es por eso que tanto se ha hablado de los ventiladores y la necesidad de las terapias intensivas, ¿no? Y obviamente este 15% de pacientes que van a hacer una enfermedad severa, moderada, severa, van a ser pacientes que van a requerir oxígeno. Los síntomas, pues algo que ya todos nos hemos concientizado de qué síntomas puede presentar el coronavirus. La gama o el abanico de síntomas que puede presentar este virus es amplio. Obviamente los síntomas más frecuentes pueden ser fiebre, tos, falta de aire, cansancio. Estos son como que los síntomas más frecuentes. Pero el coronavirus, a diferencia de otras enfermedades infecciosas respiratorias, puede causar otra, como les decía, un abanico de síntomas o de molestias para el paciente. Desde diarrea, desde solo presentar dolor de garganta, dolores musculares, la clásica, ¿no?, pérdida del olfato, del gusto, que es muy característica de esta enfermedad. Puede haber también conjuntivitis, esto quiere decir ojos irritados, rojos, dolor de cabeza, cefaleas, y pues los más comunes son la fiebre, tos seca y el cansancio. Pero también se han visto otro tipo de eventos que pueden presentar estos pacientes con coronavirus, que son eventos tromboembólicos. ¿Esto qué significa? Que los pacientes pueden hacer coágulos, ¿no? Tienden a hacer coágulos, tanto puede ser en pulmones, en las piernas, o incluso en algún caso en el cerebro, lo que llaman embolias, ¿no? Entonces, estos pacientes con COVID-19 también pueden debutar con estos eventos trombóticos, que nosotros así le llamamos, o durante su evolución pueden presentar coágulos. Hay algunos otros pacientes que también se presentan con manifestaciones en la piel, algunos rash, pápulas, máculas, o sea, puntitos rojos, erupciones, así como si fuera una alergia, para que ustedes me comprendan, ¿no? Y se ha visto también que una gama de manifestaciones clínicas en la piel de estos pacientes con COVID-19. Esta es otra diapositiva que también la he querido traer, en la cual nos muestra qué diferencias puede haber entre el COVID-19, una gripe por otro virus, un resfrío común o el dengue. Si bien aquí podemos ver, ¿no?, obviamente que en COVID-19 la fiebre, tos seca, el cansancio pueden ser los más comunes, pero les decía, estos pacientes que tienen COVID-19 pueden presentar cualquier síntoma, cualquier tipo de molestia, y puede ser COVID. Me ha pasado pacientes solo con diarrea y ya es COVID, ¿no? O pacientes que solo tienen un malestar general, un ligero dolor de cabeza, y también ya es COVID. Si bien aquí en estas tablas nosotros vemos que estos síntomas tal vez aislados son menos comunes, pero actualmente, mucho más cuando estamos todavía en pandemia, cualquier síntoma que nosotros presentemos de estos, ya es para sospechar COVID. Como también siempre les digo a mis pacientes, ¿no? A veces entran en negación, dicen, no, pues cómo me puede haber agarrado esto a mí o a mi familiar, yo no he salido a ningún lugar. A veces perdemos más tiempo en convenciendo al paciente que evidentemente son síntomas de COVID y que debemos tratarlo, ¿no? Nos ha pasado también en la primera ola, en la segunda ola, que ha habido tal colapso del sistema de salud que nosotros ni siquiera hemos podido acceder a un PCR, a una determinación de anticuerpos u otros, o al antígeno nasal, etcétera, o algún otro laboratorio para confirmar realmente si el paciente tenía COVID o no. Nosotros le llamamos a esto un diagnóstico clínico, ¿no? El diagnóstico clínico
significa que el médico va a valorar todos estos síntomas y van a decir, sí, esto apunta y parece ser un COVID y lo va a tratar. Muchas veces hemos hecho esto, especialmente en los picos de esta pandemia por la ausencia de los medios de laboratorio. E incluso algunos pacientes pues ya no podían ni movilizarse para ir a la tomografía. La tomografía sí ha sido un examen que realmente nos ha ayudado también tanto a valorar la gravedad de nuestros pacientes y a diagnosticarlos también. Entonces, en resumen de esta diapositiva, si bien los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y fatiga, pero un paciente con una infección por COVID puede presentar cualquier tipo de esta sintomatología y también si uno presenta cualquiera de estos síntomas ya debe encender un foco rojo y decir sí puedo estar cursando con un COVID-19. Ahora, ¿cómo nos contagiamos, no? El contacto personal cercano con una persona infectada, este contacto debe ser una exposición mayor a 15 minutos y obviamente que no hayamos tenido ningún equipo de bioseguridad. Nos pueden contagiar también las personas infectadas a través de estas gotitas de flujo, al toser, al estornudar, y al tocar objetos o superficies contaminadas también. Y luego al tocarse los ojos, nariz, boca. Y nuevamente repetir, ¿no? ¿Quiénes son los que están en más riesgo de tener una enfermedad grave, de necesitar un ventilador mecánico, de ir a una terapia intensiva? Los pacientes mayores de 60 años, pacientes con enfermedades preexistentes, especialmente los pacientes diabéticos, hipertensos. Estos son pacientes que son de alto riesgo, ¿no? De complicarse con esta enfermedad. También no dejar de lado los otros pacientes que tienen otras patologías de bases, como por ejemplo cardiopatías, hepatopatías, pacientes renales, pacientes con cáncer. Ahora, algo que también siempre me preguntan es cuál es la permanencia de este virus en las superficies. Bueno, han salido mucha literatura, algunos mencionan incluso que la probabilidad de contagiarse con estos fomites puede ser mínima, pero según nuestro Ministerio de Salud, la permanencia en las superficies puede estar hasta 4 horas en el cobre, hasta 24 horas en el cartón y 2-3 días en el plástico y en el acero inoxidable. Hay algunos estudios que muestran que el coronavirus puede vivir en el plástico hasta 12 días, ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda desinfectar todas las superficies. Entonces, por ese tiempo de permanencia del coronavirus en las superficies, como les decía, hasta 12 días incluso en el plástico, por eso se ha recomendado hacer siempre la desinfección de todas las superficies, ¿no? Lo más conocido es el alcohol al 70%, esto es importante, yo sé que muchas veces ya se ha mencionado, pero sí tenemos que tener en cuenta que el alcohol con el cual nosotros nos estemos desinfectando sea al 70%. ¿Por qué? Porque el alcohol al 100% ya más bien es una solución fijadora, o sea, va a fijar a los virus, no los va a eliminar como lo hace al 70%. Podemos utilizar también peróxido de hidrógeno al 0.5%, el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, al 0.1 hasta 0.5%. Y también otros, ¿no? Como clorexidina, etcétera, pero que son menos efectivos contra este coronavirus. Los más efectivos son el alcohol al 70% y la lavandina, ¿no? Entre los más comerciales y más usuales que nosotros tenemos en el mercado. Otra de las preguntas que también se hacen, ¿no? Si las personas que no tienen síntomas pueden transmitir el COVID-19. Y sí, como ya habíamos mencionado,
La respuesta para esta pregunta es un sí rotundo. Los pacientes asintomáticos, las personas asintomáticas también pueden contagiar. Hay informes de transmisión en el periodo presintomático, o sea, antes de que se presenten los síntomas, que este periodo presintomático es de 5 a 6 días, ¿no? Antes del desarrollo de síntomas. Y algo que también hay que considerar es que la carga viral de los pacientes con COVID-19 obviamente es mayor al inicio de los síntomas. Ya al día 14, al día 21 de la infección, los pacientes ya no son tan contagiosos, por decirlo así. O sea, las cargas virales van bajando, incluso aunque tengan PCRs positivos, ya pues las cargas virales son menores. Esta es la línea de tiempo de infección por COVID en días. Para nosotros los días más críticos son del día 7 al día 12, ¿no? Porque también en varios estudios se nos ha dicho que del día 7 al día 12 es el periodo crítico en el cual el paciente puede tener el riesgo de desarrollar esta insuficiencia respiratoria, este distrés respiratorio y necesitar una ventilación mecánica y por ende una unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces, estos son el periodo crítico que yo le llamo de estos pacientes. Otro de los términos que también me ha parecido interesante de traerlo aquí en esta charla es la transmisión comunitaria, que es la incapacidad de relacionar los casos confirmados a través de las cadenas de transmisión para un gran número de casos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que ya nosotros no podemos seguir la cadena de transmisión, ya no podemos saber qué sujetos han contagiado a qué sujetos, qué es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En la primera y ahora en la segunda ola, ¿no? Que no sabemos ya quién se contagió de quién. Ahora, ¿qué estudios de gabinete nosotros cuando sospechamos o cuando tenemos confirmado el diagnóstico de COVID pedimos? Y esto ya está arreglado, ¿no? Por normas tanto nacionales como internacionales. La tomografía de tórax es una de las herramientas que más nos está sirviendo ahora para incluso hacer el diagnóstico, ¿no? Porque les decía que incluso en algunos momentos sí hemos tenido acceso al PCR, pero los resultados salían en 1, 2, 3 semanas, ¿no? En estas tomografías nosotros podemos ver las lesiones pulmonares que son bien características, ¿no? de esta enfermedad. Con menos sensibilidad tenemos una radiografía de tórax, electrocardiogramas, solicitamos cuando estábamos utilizando estas terapias con hidroxicloroquina. Actualmente no, a no ser que el paciente tenga alguna sintomatología cardíaca, pedimos un electrocardiograma y la ecografía de tórax también, ¿no? Que en algunos lugares también nos ha servido. Aquí les muestro una imagen de una tomografía y ustedes podrán ver la parte negrita, es la parte normal, digamos, del tórax, y estas lesiones blanquecinas, lo vamos a nombrar así para que ustedes me entiendan, son las lesiones que ocasiona el COVID, ¿no? Y les decía que, bueno, los radiólogos y, bueno, nosotros como médicos ya tenemos presente cuáles son las imágenes, ¿no? Típicas en vídeo deslustrado, hay imágenes en condensación, etcétera. Típicas ahí de esta enfermedad. Ahora, nosotros, ¿cómo clasificamos esta enfermedad por su severidad? Los clasificamos en 3 estadios. En el estadio 1, que es una infección precoz, en un estadio 2 y un estadio 3. El estadio 2 es ya cuando hay una neumonía, o sea, ya hay una lesión en el pulmón. Este estadio 2 se divide en dos. En el 2A, cuando no hay disminución de la saturación de oxígeno, y el 2B es cuando ya hay una disminución en la saturación de oxígeno. Ya un estadio 3 le llamamos la fase hiperinflamatoria, donde el paciente ya pues está con insuficiencia respiratoria, lo que llamamos distrés respiratorio, y va a necesitar una unidad de terapia intensiva, ¿no? Ambos, desde la 2A hasta la 3, obviamente se tienen que tratar en un hospital,
ya el estadio 3 ya ingresan estos pacientes a una unidad de terapia intensiva, idealmente, ¿no? Porque hemos visto también en el colapso sanitario que ha habido, pues pacientes con estadio 3 hemos tenido que tratar en sala, estos pacientes con estadios 2A más leves se han tenido que tratar incluso en domicilio, ¿no? Por el colapso sanitario. Pero lo ideal es que desde un estadio 2, es decir, desde que ya hay una lesión en el pulmón, a esto se llama neumonía, pues estos pacientes idealmente ya deberían ser hospitalizados. En este cuadro también mostramos todos los laboratorios que nosotros solicitamos. Solicitamos este laboratorio que es el dímero D, que nos orienta a saber si este paciente va a hacer coágulos o no. Les decía, ¿no? Que algunos pacientes, incluso durante la evolución de su infección por este coronavirus, pueden hacer coágulos. Otros laboratorios, el LDH, ferritina, PCR, nosotros lo hacemos para saber cuál es la respuesta inflamatoria de nuestros pacientes y pues también nos orienta para su tratamiento. Y así a grandes rasgos quiero mostrarles los esquemas que nosotros tenemos de tratamiento, que también son ya de conocimiento público. En una etapa 1, que les decía que la etapa 1 es la más frecuente, pues estas fases leves se presentan hasta en un 80%. En esta etapa, pues el tratamiento que nosotros hacemos básicamente es sintomático, o sea, si el paciente presenta un síntoma, le damos una medicación para ese síntoma, ¿no? Si el paciente tuviera dolor o fiebre, le damos paracetamol, ibuprofeno. También algo que se ha puesto en las cartillas de tratamiento son la suplementación con vitaminas, todo esto para apoyar al sistema inmune del paciente, vitamina C, D, omega 3, el zinc también. Pacientes con tos que no pueden pues controlarla, le hemos dado codeína, dextrometorfano, que son antitusígenos, y para los que tienen diarrea, la loperamida. Y también en caso de que el médico determine que hay una infección concomitante bacteriana, o sea, no viral, de tipo bacteriano, ya nosotros dábamos lo que son los antibióticos. Tal vez eso sí, tal vez se ha hecho un uso indiscriminado, ¿no? De antibióticos, pero estos antibióticos como la citromicina, amoxicilina y otros, claritromicina, levofloxacino, etcétera, están reservados solo para pacientes que tengan una infección o que haya una sospecha de una infección bacteriana. Y ya el manejo de los pacientes en etapa 2, en etapa 3, como ya les había mencionado, ya debe ser en un hospital, y nosotros lo que hacemos es hacer la tromboprofilaxis, es decir, dar medicamentos para evitar la formación de coágulos, y esto lo hacemos con la enoxaparina. Administramos algunas veces antimicrobianos si sospechamos de que haya una infección sobreañadida. Y pues valoramos también con escalas a nuestros pacientes, como por ejemplo esta es la escala de Kurb 65 para valorar pacientes con neumonía, para saber si estos pacientes se pueden tratar en domicilio, si tienen que ser hospitalizados o si necesitan una unidad de terapia intensiva. Ya en etapas más severas, donde necesitan suplementación de oxígeno, que sería una etapa 2B, obviamente les ponemos la oxigenoterapia. La pronación vigil, ¿esto qué quiere decir? Que el paciente se eche boca abajo, también nos ha ayudado mucho para estos pacientes que ya requieren oxigenación. La dexametasona también es uno de los medicamentos aprobados para estos pacientes que necesitan oxigenación. No todos los pacientes con COVID-19 deben ponerse corticoides como la dexametasona, ¿no? Eso también es algo que se ha ido viendo, que ya los pacientes eran diagnosticados y ya todos con dexametasona, y todos aplicaban dexametasona. Eso no es adecuado, solo los pacientes con necesidades de oxígeno deben utilizar la dexametasona. Y como les decía, los antimicrobianos solo en caso de que haya una infección añadida por una bacteria. Y lo del plasma convaleciente, inicialmente sí se utilizaba mucho del plasma, y como ustedes habrán visto, ¿no? En redes sociales, todo esta, pues pedir plasma, estas necesidades de plasma,
pero científicamente lo que nosotros sabemos del plasma convaleciente es que no hay datos suficientes para recomendar el uso del plasma de suero convaleciente, ¿no? De un paciente que haya cursado con COVID-19. Los datos son insuficientes. Si bien en alguna época se utilizaba mucho porque han salido algunos estudios que sí apoyaban el uso de este plasma, pero también hay que tomar en cuenta que todo lo que hacemos en medicina puede tener efectos adversos. Se ha visto incluso pacientes que han hecho autoanticuerpos después de haber recibido el plasma y pues han empeorado, ¿no? En vez de mejorar y incluso han fallecido. Entonces, obviamente esto ya es más para la parte médica, pero el uso del plasma convaleciente pues sí está en entredicho, ¿no? No es algo estándar que se está realizando, ¿no? Lo de los corticoides, lo de la dexametasona, sí es algo que nosotros usamos y está totalmente avalado científicamente, pero sí los pacientes que no requieran oxigenoterapia, o sea, que no requieran el suplemento de oxígeno, no deben utilizar estos corticoides como la dexametasona. ¿Por qué? Porque van a aumentar incluso la mortalidad, o sea, puede haber incluso sobreinfecciones, o sea, más efectos adversos, más perjuicio que un beneficio. Y eso también o lo menciono por la automedicación que también he ido viendo en varios de mis pacientes, ¿no? Ya venían con todo el kit, digamos, para coronavirus y sin pensar, ¿no? Dexametasona, antibióticos, y tal vez también aquí nos ha jugado una mala pasada lo que es la automedicación. Hemos recibido también muchos pacientes automedicados con consecuencias de esa automedicación. El remdesivir también muy utilizado, muy solicitado en las redes sociales, pero también la efectividad que tiene el remdesivir es mínima, ¿no? Y se presenta, o la efectividad mayor es en la primera semana de infección, no para estadios graves, ¿no? Y algunos colegas incluso ponen en entredicho el uso del remdesivir por la falta de evidencia científica sólida. Otros, pues, confían mucho en este fármaco, ¿no? Pero la clave de utilizar este fármaco está en el periodo en el que se lo indique, o sea, en las primeras semanas de infección. Otro de los, no sé si ni siquiera si decirle fármaco o compuesto que se ha utilizado para tratar de manera desesperada, ¿no? esta enfermedad ha sido el dióxido de cloro, pero hay varios estudios también que nos dicen que a la fecha no existe evidencia científica que apoye el uso de dióxido de cloro. Igual hemos visto varios casos, ¿no? De pacientes que han venido con quemaduras en la orofaringe, o sea, en la garganta, gastritis, úlceras gástricas, sangrados del tubo digestivo, todo por consecuencia del COVID, digo, del dióxido de cloro, ¿no? Por automedicarse este medicamento que no, como les estoy presentando, no hay ninguna evidencia científica que apoye el uso de este compuesto para tratar estas infecciones por coronavirus. Hay otros fármacos también, que es tocilizumab, que sí tiene algún beneficio en pacientes críticos. Y pues ya los pacientes con etapa 3 deben ingresar a una unidad de terapia intensiva. Bien, doctora, muchas gracias en verdad por la exposición. Me imagino que hay muchas preguntas, pero me ha gustado muy bien la parte, ¿no? De los síntomas que la mayoría es que quiere saber. Lamentablemente tenemos familiares, amigos que no saben en qué momento ir al hospital, qué es lo que van a tomar de principio, qué es lo que ¿qué tanto les sirve estas normas de bioseguridad? Yo creo que hay bastantes preguntas. Vamos a ampliar también las respuestas con usted. Quisiera dar paso a la doctora Vanessa Rocío Orellana, que igual tiene unos 20 minutos para su exposición.
Debo decir que ella es médico cirujano de la UNSA, tiene una especialidad en medicina familiar y una alta especialidad en medicina paliativa por la UNAM. Ella realizó un curso de bioética clínica y social y también un curso post-COVID, manejo de síntomas prevalentes en cuidados paliativos en el Instituto CUDECA, Málaga, España. Cuenta también ella con publicaciones en libros y revistas de carácter científico. Bueno, doctora, le cedo la palabra para que comience su exposición. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerles y felicitarlos por la iniciativa que tienen de realizar estas actividades de información para la población. Y bueno, espero que todo el mensaje que les demos sobre nuestros conocimientos, sobre la investigación científica que se ha dado hasta la fecha, sirva para que tomemos buenas decisiones. No sé si me podrían habilitar la pantalla para compartir, por favor. Está con acceso. Listo. Creo que sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí se ve. Muy bien. Bueno, voy a empezar a comentarles para continuar con la exposición. Hablarles un poquito sobre las secuelas que han generado esta enfermedad de COVID-19, así como comentarles las estrategias y planes de acción que se están realizando y que se vienen realizando y reforzando a medida que se va conociendo más sobre este virus. Entonces, el programa de hoy nos va a mencionar estos temas, hablando desde el contexto, desde las secuelas. También vamos a mencionar un tema interesante que se ha planteado ya hace unos meses sobre cuidados paliativos en pandemia y en COVID, y cuál es la importancia de implementarlos en esta situación de emergencia sanitaria. También tenemos los planes de acción y vacunación y las estrategias de afrontamiento, ¿no? Y para concluir, pues hablaremos sobre conclusiones y, bueno, las preguntas y respuestas sobre el tema. Comentarles que ya el año pasado, por el mes de agosto, la OMS estuvo identificando casos de secuelas que se fueron generando en los primeros pacientes que cursaron con la infección y la enfermedad. De hecho, alertaron a nivel mundial y al sistema sanitario sobre esta situación para que se hagan reportes y alertas epidemiológicas y principalmente se identifiquen estos casos para poder realizar estudios futuros de tratamientos o de alivio de las complicaciones que generaron este virus. No olvidemos que para hablar de secuelas no debemos confundir los temas como síntomas de un paciente convaleciente, post-COVID, es decir, paciente que ya pasó la enfermedad y que en alguna situación puede permanecer con algunos síntomas persistentes que no necesariamente significan que tenga secuelas a futuro o que tenga un daño permanente de algún órgano que haya sido afectado durante la infección. Por ejemplo, los síntomas que quedan hasta por un mes y que no debemos tener el miedo o tener ese susto de pasarlo, tal vez pensando que nos estamos complicando, es el dolor de espalda, por ejemplo, un dolor de pecho leve, suele existir una carraspera blanquecina, una pequeña picazón de garganta, el malestar general, la sudoración fría, el dolor de cabeza leve que nosotros le llamamos cefalea, así como síntomas que son intermitentes, ¿no? Y algunos cuadros de ansiedad, obviamente, por la situación de la enfermedad, diarreas leves pero no persistentes, y también dolor muscular, ¿no? O dolor articular. Cuando hablamos de dolor muscular, nosotros lo determinamos como mialgias, pero puede presentarse de esa forma o como dolor de las articulaciones y venas hinchadas, ¿no? Que son síntomas leves que pueden estar persistentes, son intermitentes y que se van perdiendo en el transcurso del mes después de haber pasado el COVID.
Pero cuando hablamos de secuelas como tal, debemos considerar que una de las mayores secuelas en gran número que ha generado esta enfermedad son las secuelas a nivel pulmonar, ¿no? Ustedes pueden ver en la imagen, pues en el lado izquierdo, una radiografía donde se encuentra un pulmón normal. Vemos esa imagen oscura o negrita, pues es que ese pulmón está llenando bastante bien de aire. Al centro está el corazón, tenemos la columna, aquí está el diafragma, que es un músculo que divide el tórax del abdomen, y lo vemos de una forma clara, sin ninguna imagen anormal. Sin embargo, los pacientes que han cursado con la enfermedad por COVID y complicaciones y posterior secuela, han presentado estas imágenes en radiografía, ¿no? A los 2 meses de haber cursado la enfermedad y que hayan tenido síntomas moderados o incluso severos, que hayan requerido hospitalización, pues ustedes pueden ver claramente cómo quedan los pulmones afectados. Prácticamente estas imágenes blancas como manchitas blancas son lesiones que han generado en el pulmón. También en las tomografías, no olvidemos que, bueno, para entender un poquito esta imagen de tomografía, es como esta paciente, en esta posición, nosotros hacemos un corte a ese nivel, y cuando hacemos ese corte, tenemos esta imagen, ¿no? Aquí está la espalda de la paciente, aquí está su columna, y bueno, este es el pecho, ¿no? Esa es la imagen que vemos en las tomografías normalmente. Normalmente, pues tendríamos que tener una imagen similar a esta imagen en un tórax normal, pero hay algo llamativo en esta imagen. Como pueden ver, aquí hay unas manchitas en la periferia, que son como el vidrio despulido que mencionaba la doctora Nieto, vidrio deslustrado, que es la característica principal de este COVID, ¿no? En la imagen de abajo también se puede visualizar imágenes un poco más severas, con compromiso pulmonar más severo. En estos casos, pues los pacientes tienden a tener cuadros graves, tanto en sintomatología como en complicación sistémica. Y ustedes, la característica que deben recordar es de que se tiene estas áreas de lesiones en la parte posterior. Ustedes ya recuerdan que aquí está la columna, pues en la parte posterior y en la periferia, ¿no? Como en esta imagen. Es algo característico de este coronavirus, a diferencia de otro tipo de neumonías que normalmente suelen presentarse en la parte central o en la parte de adelante, donde está el pecho, ¿no? Entonces son una de las características que, bueno, los radiólogos y el personal médico lo identifican y lo estadifican incluso de acuerdo a la gravedad del compromiso pulmonar. Entonces, las secuelas pulmonares, a la larga, durante sus fases de progresión, pueden llegar a generar esas fibrosis pulmonares que son como lesiones induradas que comprometen la función pulmonar principalmente. El factor de riesgo más importante fue que las personas tuvieran una edad mayor a 65 años y que sean de sexo masculino. También existen otras complicaciones como las bronquiectasias traccionales, que no son más que dilataciones de los bronquios que se encuentran también en el pulmón y que pueden generar lesiones, sangrados, falta de aire en estos pacientes. También puede haber una afectación secundaria a intervenciones médicas. Por ejemplo, si un paciente tiene una neumonía severa por COVID y requiere internarse, lo más frecuente es que se busque una unidad para internarlo en unidades de terapia intensiva. Y muchas veces se hace uso de medios como la intubación para que el paciente, a través de un aparato que es un ventilador mecánico, respire o pueda respirar mientras está inconsciente. Entonces, este tubo que ingresa desde la boca hasta la región pulmonar
o cercana a la región pulmonar, donde los bronquios, puede generar también un barotrauma o una lesión en ese nivel y a la larga producir la fibrosis como complicación. Pero bueno, muchas veces son necesarios estos procedimientos para tratar de salvar la vida del paciente y mantenerlo con estos equipos ayudándole a respirar. La British Thoracic Society también recomienda realizar radiografías de control a los 3 meses si los pacientes persistieran con síntomas como falta de aire, un dolor de pecho muy intenso y también una debilidad extrema donde tengan dificultad para realizar sus actividades de vida diaria, resumiéndose en una peor calidad de vida. También recomiendan utilizar por ejemplo, los medios como los aparatos de control de la saturación de oxígeno. Esos aparatitos que colocamos en el dedo, pues nos dan 2 datos. Uno de ellos es para medir cuánto oxigena nuestro pulmón y nos da una cifra que normalmente a nivel de la altura aquí en Bolivia y en La Paz principalmente, tiene que ser mayor a 86%, ¿no? Por debajo de 86, pues ya estamos evidenciando que hay un compromiso pulmonar que estaría generando posiblemente complicaciones o posiblemente ya daño pulmonar como neumonía. También es importante el otro dato que nos indica la frecuencia cardíaca del corazón. ¿Cuántos latidos tiene en un minuto? Normalmente los tiene entre 60 y 100 latidos, que eso es lo normal, en promedio 80 o 70. Pero pacientes que están con una infección activa, por ejemplo la neumonía, pueden generar aumento de la frecuencia cardíaca más de 100 latidos, entonces ese oxímetro nos va a identificar ello para poder nosotros estar advertidos de esta situación y a través de estos medios poder controlar no solo en el hospital, sino también en domicilio esta evolución de la enfermedad. La monitorización que nosotros hacemos, pues es principalmente a través de control en los pacientes con respecto a esos síntomas que mencionamos. También hablamos sobre el seguimiento de la imagenología, es decir, cuando vemos imágenes anormales en la radiografía o en la tomografía de control, sí encontramos síntomas asociados. También debemos considerar ayudar al paciente con la terapia de fisioterapia que va a ayudar un poquito a mejorar esa respuesta a la fatiga, al cansancio, a la respiración, que nos va a permitir ayudar al paciente a trabajar y ejercitar su pulmón, ¿no? Para una recuperación más pronta. Otra de las situaciones que ya mencionaba la doctora eran las secuelas vasculares. Como ustedes saben, cuando existe un proceso hiperinflamatorio como genera la COVID-19, normalmente hay alto riesgo de formación de coágulos en la circulación sanguínea y por ende puede uno de estos coágulos, si llega a uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo, puede generar infartos, ¿no? Si llega al corazón, a una de las venas o arterias de la circulación del corazón, puede ocasionar un infarto al obstruir la circulación. Y ustedes saben que la circulación sirve para transportar oxígeno a los órganos principales de todo el cuerpo. Y si no hay circulación, pues no hay oxígeno y muere esa parte de ese órgano, ¿no? Si llega al cerebro, pues da un accidente vascular cerebral, lo que nosotros conocemos como enfermedad vascular cerebral, o también conocida en la población como las embolias, y en otros sectores también pueden generarse en el pulmón, a nivel de las piernas, donde existe enrojecimiento, hinchazón de las mismas, dolor intenso, y bueno, las secuelas posteriores a ellas que puedan generar esta situación han orientado al personal de salud a utilizar medios para evitar dichas complicaciones como los anticoagulantes. Y de todos los que se fueron identificando, el mejor fue la enoxaparina, principalmente para evitar, uno, las secuelas y el otro para evitar la hipertensión pulmonar, puesto que si se genera una presión
incrementada dentro del pulmón, en la circulación sanguínea, esta puede conllevar a fallas en el corazón, es decir, insuficiencias cardíacas a posteriori, así como arritmias en el corazón, y puede generar también sangrados en el pulmón, ¿no? Entonces es importante la tromboprofilaxis o la prevención de la formación de coágulos con el uso de estos anticoagulantes, con un manejo adecuado médico, ¿no? Antes se creía que la aspirineta o la aspirina podían ayudar en este proceso. Sin embargo, se ha evidenciado de que los mecanismos de acción a nivel de la cascada de coagulación son muy diferentes para la aspirina, así como para la enoxaparina. Entonces, la aspirina no ayudaría a prevenir estos cuadros, especialmente en una infección aguda por COVID y con alto riesgo de formar coágulos de sangre, ¿no? Y otra de las situaciones importantes es evitar la limitación al esfuerzo, es decir, pacientes que han tenido complicaciones y secuelas vasculares han tenido mayor disminución de la fuerza y de la capacidad bueno, mayor fatiga y mayor dificultad para caminar largos tramos como lo hacían previo a tener la infección. Otra de las complicaciones que ya se están evidenciando de acuerdo a algunos estudios son las secuelas cardiovasculares. De hecho, aquí hay un estudio donde se incluyó a 100 pacientes, de los cuales casi 78, es decir, el 78% tuvieron lesiones en el miocardio, es decir, en el músculo del corazón, y también sufrieron arritmias permanentes. Es importante mencionar esto porque se están evidenciando más complicaciones y secuelas a nivel de estos órganos importantes y que a futuro van a generarse más estudios a grandes escalas, porque como estamos pasando recientemente ya la segunda oleada, todavía son recientes las investigaciones y los descubrimientos que se están haciendo con respecto a las complicaciones y secuelas que dejan este virus. Las secuelas neurológicas, por otro lado, existen desde las leves hasta las severas, ¿no? En las leves, pues la más importante y que muchos tal vez la han pasado es la anosmia, que se traduce en la pérdida del sentido del olfato, que se ha generado incluso hasta en un 30% de la población y que han permanecido hasta 3, incluso hay estudios que mencionan hasta 6 meses con la anosmia, ¿no? Dolor de cabeza, algunos casos de epilepsias, algunos casos de parálisis de los miembros inferiores, algunos casos de dificultad para mover los ojos, como el Miller-Fisher, neuromiopatías, y también un factor interesante que se ha demostrado es de que el COVID-19 produce alto riesgo de accidentes vasculares cerebrales. Otros menos frecuentes, pero no menos importantes, pues son el efluvio telógeno, como la caída del cabello, alteraciones gastrointestinales, debilidad muscular, que puede durar incluso por meses, así como con el dolor, y también el uso de ciertos medicamentos que en su entonces se creía que podían ayudar para evitar la infección, como la hidroxicloroquina, que ha generado muchos cambios de pigmentación, y también el uso de los materiales de bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, los cubrebocas, los N95, que suelen dejar lesiones, eczemas, rosáceas y acné en las personas. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Pues utilizando primero la anticoagulación adecuada a través de la monitorización médica, la elevación de cabecera, que va a ayudar en cierta forma a disminuir esa sensación de falta de aire en los pacientes, también cambiar de posición cada 2 horas en caso de que el paciente se encuentre postrado en cama, esto para evitar úlceras en la espalda o las llamadas escaras que se forman cuando un paciente se encuentra más de este periodo de tiempo en una misma posición, postrado. También tratar de agilizar la nutrición enteral, que sea de forma precoz, evitar hemorragias con medicamentos gastroprotectores que lo indica el médico tratante, evitar los síndromes confusionales, es decir, el delirium, que bueno, en algunos casos existieron pacientes que por el alto
contenido de sustancias proinflamatorias por la COVID-19 han generado también cuadros confusionales, alucinaciones, se tornaron agresivos, desconocieron a su familia. A eso nosotros llamamos delirio, ¿no? Un estado confusional agudo por un cuadro infeccioso agudo. Y para ello, pues, utilizan medicamentos especiales. La rehabilitación para pacientes también es importante, especialmente la rehabilitación respiratoria. Las secuelas psiquiátricas son otra de las grandes preocupaciones que está dejando esta pandemia, que son principalmente en un grupo vulnerable como es el personal de salud y la población en general, ¿no? Si hablamos del personal de salud, pues hay estudios que mencionan, por ejemplo, en China y en Italia, que la ansiedad, la depresión se han presentado casi en el 20% de esta población, así como el insomnio y la angustia traumática, ¿no? Puesto que muchos de los médicos y, bueno, en sí el personal de salud ha tenido que presenciar la situación tanto del colapso sanitario como la falta de respuesta ante la crisis y ante la disminución de recursos para poder facilitar el acceso de atención a toda la población como se debería hacer. También en los pacientes existe una revisión sistemática. Bueno, como estamos recién en pandemia, pues no se tienen estudios todavía actualizados, se los viene generando, pero ya mencionaba la doctora Nieto que ya nosotros conocíamos hace algunos años otro tipo de coronavirus como el SARS y el MERS, ¿no? Y se hicieron estudios sobre estos coronavirus cuando en su momento generaron las epidemias y brotes virales. Ahí se identificó que los pacientes tuvieron ansiedad en un 36%, confusión, deterioro de memoria, déficit de atención. Entonces, muy probablemente los estudios posteriores en los siguientes años nos van a mostrar probablemente mayores cifras y mayor porcentaje de estas complicaciones por la COVID-19. También es importante mencionar que la respuesta inflamatoria que genera este virus puede afectar el sistema nervioso central y por ende producir también estas complicaciones, ¿no? De deterioro de memoria, déficit de atención, confusión. Otra de las situaciones es que los factores de riesgo, pues tanto para el personal de salud, como pueden ver acá, han generado mayor cuadro de depresión y ansiedad y factores emocionales negativos en el personal de salud cuando hablamos de, por ejemplo, la falta de apoyo de las organizaciones o instituciones, cuando no se les provee de material o equipo de bioseguridad, así como el estigma social que en algunos lugares se ha generado, ¿no? A veces se piensa que el médico o el personal de salud es quien lleva el virus, el mayor contacto con pacientes afectados y el historial de personal que tiene enfermedades de base y que, bueno, obviamente tienen miedo de contraer el virus. La protección que se ha identificado es, pues, tal vez acceder a un equipo de protección segura, que las instituciones la apoyen, que tengan un adecuado tiempo de trabajo, puede proteger al personal de salud para que no tengan las complicaciones psiquiátricas que las mencioné anteriormente. Y bueno, en general el impacto social en la sociedad, pues habla desde lo económico, lo cultural, lo psicológico, lo físico, y donde se afectan más son pues las poblaciones de escasos recursos, las áreas rurales y alejadas de las ciudades. Entonces, las recomendaciones pues son la psicoterapia, es decir, no dejar de lado el apoyo psicológico o psiquiátrico en el caso que así lo amerite, la farmacoterapia adecuada siempre bajo la monitorización de un médico y las recomendaciones del mismo, el uso de los dispositivos de salud digitales que nos van a ayudar a controlar nuestra enfermedad y nuestras complicaciones, la identificación de la medicación. ¿Y por qué menciono esto? Porque hemos visto que, bueno, se utilizó de forma no muy adecuada la dexametasona, por ejemplo. Como sabemos, esta solo se utiliza en casos graves, pero bueno, en algunas situaciones se utilizó incluso en casos asintomáticos. No olviden que la dexametasona puede producir algunos efectos psiquiátricos como depresión, la habilidad emocional, es decir, las personas que tienen tendencia a llorar de forma muy exagerada, el malestar y cambios en la personalidad, incluso cuadros de psicosis. Entonces, las recomendaciones para la familia
tratar de apoyar con videoconferencias, porque sabemos que el distanciamiento se tiene que respetar en las áreas de hospitalización y muchas veces mucha familia ha quedado relegada de poder ver a su ser querido internado y no poder comunicarse o saber cómo está su evolución de la enfermedad. Entonces, tratar de apoyar con videoconferencias, especialmente en aquellos pacientes que están por fallecer y que el cuadro se ha tornado irreversible, dar un pésame compasivo, expresar el dolor, apoyar como personal de salud a esa familia y no solo ser técnicos en la información o en el tratamiento o dar términos médicos que no suelen ser muy comprendidos, hacer esta identificación de estas complicaciones, incluso de duelo, junto con el apoyo del psicólogo, van a ayudar bastante a trabajar y apoyar a la familia para evitar duelos complicados, ¿no? Hay una página de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que hace estas recomendaciones, que ahí se las comparto, para que puedan ingresar y conocer un poco más del tema. Este es el escenario, ¿no? Pacientes aislados, restricción de visitas, distanciamiento entre pacientes. Incluso hay muchos pacientes que murieron solos en una sala de terapia intensiva o en una sala de internación, no pudieron estar en compañía o despedirse de sus familiares e incluso fallecieron con síntomas descontrolados como la falta de aire severa por el compromiso pulmonar, por ejemplo, u otros síntomas menos frecuentes como el dolor, el delirium, y que hayan generado una sensación emocional de despersonalización, aislamiento y abandono en el paciente. Por esas razones de que se están implementando equipos de trabajo para que este manejo sea conjunto a los servicios de terapia intensiva, emergencias, urgenciólogos, primer nivel de atención, hospitalización, que se trabaje con equipos de cuidados paliativos, puesto que ellos van a ayudar a, junto con el equipo multidisciplinario, es decir, los cuidados paliativos están incluidos tanto un psicólogo, un médico especialista, una enfermera incluso, que van a ayudar a aliviar estos síntomas, no solo físicos, sino también emocionales a través de una evaluación multidisciplinaria e integral del paciente. Lo van a apoyar no solo en la parte física, sino también en la parte emocional. Pero no confundamos cuidados paliativos, por ejemplo, con eutanasia. Primero, mencionar que la eutanasia no está aprobada en Bolivia. Es el ocasionar la muerte a una persona con un medicamento letal, que puede hacerlo tanto el médico como el mismo paciente, para ponerle fin a su vida. Sin embargo, en cuidados paliativos no se realiza eso. De hecho, se promueve el derecho a la vida, se respeta la dignidad del paciente y también no se adelanta la muerte, pero tampoco se prolonga una agonía en el paciente, ¿no? Entonces, es importante mencionar que se debe ofrecer no solo una dignidad en vida, sino también dignidad durante el proceso de muerte. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero, los cuidados paliativos no van a detener la pandemia. Para eso están los médicos especializados en urgencias, en los médicos de primer contacto, en las terapias intensivas que van a tratar de ayudar en esta parte. Pero sí podemos promover la orientación ética, ¿no? ¿Qué es el máximo beneficio para el paciente? ¿Qué es lo que desea el paciente y la familia? ¿Cuándo tenemos que respetar sus derechos humanos como persona antes que como paciente o individuo? Y también aliviar gran parte de la angustia, tanto física, psicosocial, espiritual que genera este virus. Es por eso que ya se hacen recomendaciones sobre incluir este manejo junto con los otros equipos tratantes médicos. ¿Por qué? Porque en esta pandemia hemos evidenciado que existen situaciones que han llevado a un colapso de salud. Pueden ver acá que en muchos países se ha tenido que decidir qué paciente va a recibir una terapia intensiva, un ventilador, y qué paciente no. ¿Por qué? Porque no abastecían los ventiladores en ese entonces. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente que no lo va a recibir? No podemos abandonarlo, tenemos que ayudarle mínimamente a aliviar sus síntomas, apoyarlo, apoyar a la familia, y de eso se encarga un servicio de cuidados paliativos junto con el personal médico. ¿Qué hacemos si el paciente decide que no quiere intubarse?
o que ha dejado claramente que no quiere que le hagan medidas invasivas y que conocemos muy bien que el cuadro es irreversible y que probablemente va a fallecer a pesar de hacer todas las maniobras para tratar de salvar la vida. Bueno, entonces todas esas situaciones las tenemos que considerar para poder darle una opción de manejo, probablemente no sea curativo, pero por lo menos de alivio y acompañamiento para él y su familia. Hay publicaciones que mencionan ello, que mencionan que lo que un paciente necesita es que un médico no solo le hable de la enfermedad de los grados de la enfermedad o de las variantes solamente, también tenemos que ayudarlos en expresar y saber expresar las emociones cuando el paciente así lo necesita. Apoyarlos no solo durante el proceso de enfermedad o cuando el paciente continúa con vida, de hecho hacer un seguimiento a la familia cuando el paciente ha fallecido y ver que la familia esté bien y que no tenga complicaciones de duelos patológicos, por ejemplo, que se han ido viendo en los hijos, principalmente, ¿no? De pacientes que han fallecido por esta enfermedad. Entonces es un seguimiento arduo que, bueno, en Bolivia todavía estamos en pañales, como pueden ver, tenemos pocas unidades de cuidados paliativos a nivel nacional y de hecho los servicios totales por millón de habitantes apenas son entre 1.1 y 2, como pueden ver en la imagen. Ya la Asamblea Mundial de la Salud, donde incluía al país Bolivia, indicaba que necesitamos ofrecer cuidados paliativos. Hay estrategias de prevención que también están incluidas en el trabajo de cuidados paliativos. Aquí les comparto algunas páginas para que ustedes puedan ingresar, donde hay recomendaciones que mencionan tanto a la familia como al personal de salud para poder autoayudarse con respecto a la pandemia. Y finalmente, comentarles que una de las estrategias que se están buscando para disminuir esta situación que está preocupando y que ha preocupado a toda la población mundial, pues está en colocarse la vacuna, ¿no? Hay una encuesta que, como pueden ver acá, mencionaba que si estaríamos dispuestos a vacunarnos. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? En septiembre, pues la mayoría decía que sí, ¿no? Pero bueno, luego fue disminuyendo en porcentaje. Y bueno, en octubre, pues la mayoría ya decía que no. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchas creencias que mencionan, por ejemplo, que la vacuna se la ha hecho en un tiempo récord, corto, como ven en la imagen, ¿no? Si nosotros comparamos con otro tipo de vacunas, pues como la tuberculosis, pues del 82 al 27 se tardó todo ese periodo de tiempo para poder encontrar una vacuna, así como la tos convulsiva o el Bordetella pertussis. En SIDA todavía no se la está encontrando, pero si comparamos todas estas enfermedades con el COVID-19, pues el tiempo es prácticamente un récord, ¿no? En menos de un año ya se encontraron las vacunas y se realizaron, pero no debe existir desconfianza en esto, puesto que hay que considerar dos factores muy importantes que se toman en cuenta para la realización de vacunas. Una de ellas es que en el siglo XXI ya contamos con mucha tecnología que puede disminuir los tiempos para encontrar la vacuna e incluso hay laboratorios muy actualizados que permiten realizar estas actividades con una mayor facilidad, podríamos decirlo así, para poder generar la vacuna. Y otra de las situaciones ventajosas es de que ya la doctora Nieto mencionaba, nosotros ya conocíamos el coronavirus en el año 2002, el SARS-CoV, que fue uno de los primeros coronavirus encontrados, que generó una epidemia importante en ese entonces, y el MERS, ¿no? Que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente que se presentó en el año 2012. Entonces ya se conocía el genoma de este coronavirus, se conocía cuáles eran sus componentes que producían la infección y se conocían los componentes de los cuales se podía sacar una vacuna. Entonces esas han sido unas de las ventajas para que se pueda hacer en tiempo récord la vacuna y de forma confiable, porque hay que considerar que cualquier vacuna que se distribuya a la población tiene que pasar por la tercera fase, ¿no? Y tiene que estar evaluada, tiene que estar aprobada por las diferentes agencias estatales de autorización de vacunas en todos los países y finalmente distribuida. Entonces se generan muchas dudas, si es segura, si actúa contra las variantes, si hay efectos secundarios, si nos podemos volver a infectar después de la vacuna. Bueno, algunas de las respuestas que les puedo compartir es que existe una eficacia, sí,
que es más del 50%, y eso es como un requisito básico para que se pueda distribuir una vacuna. En los ensayos también hay que ver la tasa de infección. Por ejemplo, este virus tiene una gran característica que ha generado una pandemia, que eso solo se presenta cada 100 años. Entonces, imagínense, ha habido una alta tasa de infección en un corto tiempo y esto ha podido permitir que se encuentre bastante, digamos, muestra para poder realizar este estudio, ¿no? A diferencia de otras enfermedades que son muy infrecuentes y que por ende se puede tardar años incluso de hacer estudios y encontrar a los individuos para poder realizar la vacuna. Otra de las situaciones también son las licencias, ¿no? Es decir, que concluyan el ensayo en fase 3, la fabricación y almacenamiento son otra de las situaciones, es decir, garantizar que lleguen de forma adecuada, que se puedan distribuir de forma adecuada, y las prioridades de asignación, ¿no? Que son las finales donde se prioriza a quienes están con mayor riesgo de exposición, donde ya se ha determinado que es el personal de salud quien está en primera línea de trabajo atendiendo pacientes COVID, y luego se va graduando, ¿no? Con respecto a los pacientes con comorbilidades, personas que se encuentran en áreas congregadas, y así, ¿no? Y luego es policías, y bueno. Algo importante es mencionarles que son estas las vacunas que van a llegar a Bolivia. De hecho, ya llegó una, que fue la Sputnik de Rusia. Solo a grandes rasgos quisiera comentarles que si ustedes pueden ver en la imagen, las tecnologías que se usan para una vacuna, pues han sido diferentes. Por ejemplo, en Sputnik se ha usado un adenovirus, que es un virus que pues nosotros vive en nuestro medio. De hecho, alguna vez lo hemos contraído, lo conocemos como un resfrío común de la época invernal. Entonces, ese es el adenovirus que se ha utilizado, que no hace daño, que de hecho nos puede producir algún síntoma leve, pero este adenovirus se lo ha utilizado y se lo ha introducido en su genoma para que pueda producir esto, lo que ustedes pueden ver en la imagen. Esta proteína S, que es la característica de los coronavirus y de este COVID-19, ¿no? Que también la conocemos como proteína espícula, spike, espiculada, o glucoproteína S. Y esa es la que va a generar la respuesta inmunológica en el ser humano. Es decir, esta va a generar que se estimule nuestro cuerpo para que podamos crear anticuerpos contra esta proteína, que es una de las características que se encuentran en todos los coronavirus. Entonces, el Sputnik lo único que hizo fue utilizar otro virus, que es el adenovirus, e incluirlo en su genoma para que pueda producir esta espícula, esta proteína S, cuestión de que cuando esté en nuestro cuerpo, nosotros identifiquemos esa proteína y podamos generar las defensas o los anticuerpos correspondientes. Se usan 2 dosis, como pueden ver acá, se usan también 2 tipos de adenovirus, que es el 26 y el 5, para garantizar la seguridad, porque una de las dudas que se tenía con esta vacuna rusa era de que si es un adenovirus que ya conoce probablemente nuestro cuerpo, tal vez ya tenemos anticuerpos contra ese adenovirus. Entonces, para disminuir esa duda y ese riesgo de que tengamos anticuerpos contra este adenovirus de la Sputnik, pues se hizo con 2 tipos de adenovirus. El primero es para la primera dosis y el otro es para la segunda dosis. Algo que me gusta también mencionar es de que la Sinopharm, que ya llegó a Bolivia, es la vacuna china. Esta, a diferencia del Sputnik, usa virus inactivados. Es decir, son virus que han perdido su virulencia porque se ha utilizado productos químicos como el formaldehído para inactivarlos, para que pierdan la virulencia y no generen replicación en el cuerpo. Pero sus características se mantienen como esta espícula, proteína S. Entonces, cuando ingresa al cuerpo, nuestros anticuerpos reconocen esa proteína y se empieza a generar anticuerpos para atacar al virus, al COVID-19, ¿no? La Pfizer, que es la que va a llegar a Bolivia, a diferencia de las otras, utiliza ácidos ribonucleicos, ¿no? Es decir, los ácidos nucleicos. Es decir, como en esta imagen, este coronavirus, el COVID-19, tiene su genoma, ¿no? Tiene su ARN, tiene su ADN. Entonces, lo que hacen los científicos es
quitar un pedazo de su ARN, como ven aquí, y colocarlo en la vacuna, es decir, a través de un transporte como una sustancia lipídica de nanopartículas, y se le introduce al paciente. Entonces, esta vacuna lo que va a hacer es ingresar en una de nuestras células, y en nuestras células se va a introducir este ARN mensajero y va a ordenar a que nuestras células produzcan esta proteína S. Entonces, nuestra célula va a generar esa proteína S y esta va a circular y por ende nuestros anticuerpos la van a reconocer y la van a atacar, ¿no? Entonces, de ahí se van a formar los anticuerpos. Y finalmente la AstraZeneca o la de Oxford, que es la de Reino Unido, que utiliza también vectores virales no replicativos, pero a diferencia del Sputnik, estas son de chimpancé, adenovirus de chimpancé. Y en todas estas se ha demostrado que sí se generan los anticuerpos neutralizantes. Y algo que es llamativo es que en todos, como ustedes pueden ver, se puede ver que en todos disminuye al 100% los riesgos de hospitalización y muerte. Hasta los estudios que se han generado hace poco han demostrado que todos tienen esa capacidad de efectividad. Entonces, no tengamos miedo a las vacunas. De hecho, todas están en una fase 3 concluida y aprobada y tienen esta eficacia, como pueden ver en la última columna. Pero lo importante es de que el riesgo de hospitalización y muerte, pues es el 100% de protección para con todas las vacunas, ¿no? Entonces, Doctora, una consulta antes de pasar, ya que ha llegado este fármaco, ¿no? Esta vacuna, el Sinopharm, que dice su efectividad del 79.4%. No sé si hay alguna contraindicación, por ejemplo, no sé, bajo peso, alguna contraindicación para esta vacuna o a quienes no se les van a administrar. bueno, las vacunas, de hecho, las que están llegando, las únicas contraindicaciones que se tienen hasta el momento es que se hayan generado reacciones anafilácticas, es decir, alergias muy severas con otras vacunas. E incluso los pacientes que han presentado, que ya han recibido la primera dosis en otros países y que han generado alguna alergia muy severa, que nosotros la conocemos como anafilaxia, pues sí están contraindicadas. Otra de las situaciones son aquellos pacientes que están con la enfermedad activa o con una enfermedad infecciosa activa, es decir, no se pueden vacunar. Aquellas personas que han recibido vacunas recientes, por ejemplo, del tétanos, por ejemplo, dando un ejemplo, tampoco podrían vacunarse, se tendría que esperar un tiempo prudente. Y también aquellas personas que tengan enfermedades crónicas que comprometen el cuadro o la salud del paciente, donde sean enfermedades un poco severas, que limiten incluso la funcionalidad normal de un paciente, ¿no? Enfermedades podríamos decir, no graves, pero sí crónicas, que están yendo tal vez a una fase terminal, tampoco está recomendado aplicar las vacunas, pero y en las mujeres embarazadas y niños todavía no hay estudios, recién se están empezando a aplicar, entonces eso prácticamente no hay una evidencia que nos diga que sí o que sí no. Hay algunos reportes de que hay mujeres embarazadas que sí lo han recibido, pero todavía no hay un estudio que se haya publicado de una revista confiable que nos diga que sí se puede, entonces hay que tener cuidado en esos casos. Y segundo, es que se está haciendo ya un estudio en mujeres embarazadas, pero a partir del segundo y tercer trimestre, porque no quieren hacerla en el primer trimestre de embarazo, porque ahí es donde se forman los órganos del bebé, ¿no? Entonces, se está haciendo ese estudio, pero todavía está en proceso, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado en esos casos. Por el resto de todas las personas, sí se pueden vacunar, ¿no? El resto de todos, así tengan alergia a algún otro medicamento, así tengan, tal vez sean de bajo peso u otras personas o que tengan más de 60 años se pueden vacunar, ¿no? Mayores de 18 años para adelante. No hay ninguna contraindicación, a excepción de las que mencioné anteriormente. No sé si quedó respondida su pregunta. Bien, gracias. Entonces, las incertidumbres que sí nos puede generar en estos ensayos de fase 3, que aún no nos responden, primero, es cuánto nos va a durar la protección.
como recién se están aplicando las vacunas, ahora nos queda saber cuánto tiempo va a durar nuestra protección con los anticuerpos generados gracias a la vacuna. Pero de hecho, se están haciendo estudios y se sabe que la protección puede durar bastante tiempo. Esperemos que sea años, así para estar tranquilos y pues tener controlada esta infección. También la posible necesidad de administrar dosis de refuerzo, sí. Hay algunos laboratorios que todavía están creando vacunas con otro tipo de tecnologías para vacunas, pero que probablemente van a necesitar tal vez una dosis más de refuerzo, tal vez anual, como con otras vacunas que hacemos con los niños. La efectividad en las subpoblaciones no evaluadas, por ejemplo, se sabe que para hacer para probar estas vacunas se utilizó un gran número de voluntarios, pero probablemente no se ha considerado a ciertas poblaciones o subpoblaciones y probablemente pues esas sí ahora vamos a evaluar cómo va, ¿no? El impacto en la transmisión comunitaria también es importante y la eficacia contra variantes también es un poco preocupante, ¿no? Hasta ahora se sabe que pues sí está actuando las vacunas, cualquiera de ellas en cualquiera de las variantes, pero no sabemos si a futuro se vayan a formar otras variantes que sí generen cierta resistencia, ¿no? De hecho, como se ve en este artículo, pues sí, hay algo interesante que la vacuna, por ejemplo, la Pfizer, que es la de los ácidos ribonucleicos, sí ha generado una respuesta muy importante, casi en un 92%, y redujo la hospitalización en ese porcentaje, que es algo alentador. Pues estas son publicaciones recientes que salieron. Hay otra que menciona que, por ejemplo, en este cuadro, lo pueden ver de la AstraZeneca, se ha hecho un estudio donde salió hace pocos días que después de la primera dosis, es decir, en el intervalo de la primera dosis con la segunda dosis, un intervalo de 3 meses, ¿no? Se vio que la respuesta y la eficacia aumenta más, ¿no? Como pueden ver en la imagen, casi en un 80%. Entonces, bueno, son estudios que se van descubriendo con los beneficios de la vacuna, ¿no? Y finalmente, no olvidemos que las vacunas por años nos han venido acompañando para evitar otro tipo de enfermedades que pueden generar muchas secuelas no deseadas en la población. Algunos sí tenemos pues ese miedo, pero no nos dejemos llevar por la información tal vez que no es confiable. Toda la información que estamos dando pues se la hace a través de estudios y también reportes que son confiables, fiables, aprobados, avalados, garantizados y bien estudiados y valorados y evaluados para que se pueda distribuir a la población. Si no nos queremos vacunar, pensemos no solo en nosotros, probablemente nosotros lo vamos a pasar de forma sintomática, con síntomas leves, pero imaginémonos qué va a ser de nuestros seres queridos. Muchos de nosotros tenemos familia adulto mayor, más de 60 años, probablemente tenemos hijos que no van a poder recibir la vacuna por el momento. Entonces, aquí hay un factor importante de aquellas personas que cuidan a personas muy enfermas que probablemente no van a poder recibir la vacuna porque tienen una comorbilidad muy fuerte, pero para protegerlos debemos vacunarnos para evitar contagiarlos a ellos, ¿no? Entonces, probablemente sí vamos a tener la infección, pero va a ser mucho menor. Vamos a evitar las complicaciones severas que se han visto y que nos han tenido en jaque al personal de salud y con una sensación de angustia inimaginable. Entonces es importante apoyar en esa situación y a los cuidadores. También se ha visto estudios de que la vacunación va a disminuir el estrés, puesto que muchos de los cuidadores que cuidan a personas enfermas, por ejemplo, que son los cuidadores informales, suelen incluso pensar en el suicidio porque tienen que estar a cargo del familiar, tienen que estar a cargo de su familia, bajo el aislamiento, bajo una cuarentena que la vivimos. Es una situación muy, muy complicada y lo primero es pensar en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestros seres queridos para poder evitar futuras complicaciones. Y bueno, evitar también los espacios cerrados, concentración de mucha gente, reuniones cara a cara. La vacuna no quiere decir que ya podemos retirarnos el cubrebocas, el barbijo y que podemos caminar así. No, tenemos que seguir utilizando las medidas de prevención porque
según estos estudios, las vacunas son más eficaces 1 o 2 semanas después de la segunda dosis, ¿no? Entonces, no debemos bajar la guardia, tenemos que continuar con las medidas de protección, y si la vacuna se hace a grande escala, a una gran población, a una gran cantidad de la población, lo importante es que vamos a generar una inmunidad a gran escala, como dicen la de rebaño, y vamos a disminuir el contagio, incluso podemos erradicar este virus. En las conclusiones, pues para las secuelas físicas, el manejo siempre es multidisciplinario. En las secuelas psicológicas, no olvidemos la psicología, la psicoeducación, ayudar a esa relación médico-paciente y psicólogo son importantes para poder conllevar mejor la situación, porque ya ustedes vieron que la parte física no solo es la parte complicada, también la emocional, y la capacitación en procesos de comunicación para el personal de salud, porque entendemos que muchos médicos no hemos sido formados para esta situación. Entonces, poder tener la capacitación en esta situación va a ayudar bastante a poder comunicarnos bien con los pacientes y poder llevar una mejor relación y apoyo. Y bueno, quiero agradecerles por este espacio, y principalmente quiero dedicar, bueno, este tema para todas aquellas personas que, bueno, tal vez algunos de nosotros hemos tenido que vivirlo de la forma no deseada, de algún ser querido o de algún amigo que pues dejó este mundo sin poder decir adiós, ¿no? Va dedicado para esas personas, y que a futuro podamos implementar todas estas estrategias para poder despedirlos como se merece. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Y pues algunas preguntas ya fueron respondidas durante su exposición. Tengo una pregunta aquí del Facebook que dice: buenas noches. ¿Cuál es la explicación médica y técnica del por qué dentro de una familia hay un enfermo de COVID y el resto de la familia no se enferma, no es sintomática ni portadora, a pesar de haber tenido contacto estrecho? Bueno, primero que nada, hay que considerar que no siempre se utilizan las pruebas adecuadas, ¿no? Si estamos en contacto con un familiar en un mismo ambiente del hogar, el riesgo de contagio pues sí es alto, pero muchas veces no utilizamos las pruebas de diagnóstico adecuadas, ¿no? O no siempre suelen ser, digamos, positivas. Por ejemplo, hay pacientes que solo se hacen la prueba rápida. Debemos considerar que para hacer un diagnóstico, el PCR es el más indicado, no las pruebas rápidas, porque como la doctora Nieto mencionó, el periodo de incubación muchas veces puede tardar incluso en promedio hasta 10 días. Entonces, en esos días previos, no necesariamente nuestro organismo genera los anticuerpos contra el COVID. Y por ende, si nos hacemos la prueba en sangre, pues va a salir negativo, ¿no? Y bueno, pensamos que pues no estamos con el virus, o pensamos que no nos contagiamos, pero lo que está pasando en realidad es de que estamos incubando, o que todavía estamos en un periodo muy agudo donde todavía no se han formado los anticuerpos, y por ende estamos en un falso negativo, ¿no? Entonces, es importante determinar primero qué pruebas se hicieron, y siempre avalar con la PCR. Ahora, el antígeno nasal es una prueba rápida que también ayuda a identificar de forma más práctica los diagnósticos iniciales. Pero si esta saliera negativa y el paciente está con síntomas muy sugerentes de coronavirus, pues tenemos que hacer el PCR para descartar, porque algunas veces salió negativo un antígeno nasal, pero el paciente cuando se realiza un PCR de control, pues sale positivo. Entonces hay que ser muy estrictos con respecto al diagnóstico, ¿no? Y finalmente hay un grupo pequeño de pacientes que pueden no tener las pruebas tan positivas de cualquiera de las que mencioné, pero sí pueden estar saturando bajo, o pueden tener lo que llamamos la hipoxemia silenciosa, y cuando hacemos un estudio de radiografía encontramos hallazgos, o de tomografía, y encontramos los hallazgos de la neumonía típica característica de esta enfermedad. Entonces, no nos basemos solo primero en los estudios, que son importantes, pero también basémonos en la clínica, y consideremos de que no todos vamos a generar a futuro anticuerpos, ¿no? Hay algunos que han pasado la enfermedad con un PCR positivo,
pero no han generado anticuerpos con el control de prueba en sangre. Entonces, es importante informar eso para que no se tergiverse la situación de información y considerar que si estamos en un ambiente cerrado en el entorno familiar, el riesgo de contagiarse es muy alto, ¿no? Y probablemente sí están contagiados, pero no se ha identificado de la forma adecuada el diagnóstico. Sí, bien, gracias. Pasamos a una pregunta más de Helen, que, bueno, ella pregunta, ¿por qué se habla de mutaciones del virus? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a, bueno, ya se han identificado como 5 o 6 mutaciones del virus, que son como características del COVID inicial que fue cambiando, o cambiando sus características, podríamos decirlo así, que lo hacen un poco más resistente o más agresivo o más virulento. Entonces, cada variante o cada mutación hace que este virus tenga digamos, como una resistencia mayor o como un periodo de virulencia mayor. Y a eso se refiere, ¿no? Entonces, no es este el único virus. De hecho, hay muchos virus de otras enfermedades que van mutando y que se hacen más resistentes, que tienen otras características, que lo único objetivo es continuar con, digamos, la progresión y la expansión de este virus, ¿no? Entonces es su forma de supervivencia. Entonces, de acuerdo a las mutaciones, también vamos a tener diferentes características del virus que lo único que van a hacer es preservar su continuidad de vida. En una de ellas, pues se ha visto que hay mutaciones como las de Reino Unido, las de África, que se han identificado, que han sido más virulentas, por ejemplo, u otras que han generado síntomas más severos, ¿no? Entonces son como clasificaciones que se dan y que sí a futuro tal vez podamos presenciar algunas mutaciones nuevas que no se descartan y que para ello pues vamos a tener que evaluar si hay algunas vacunas que también van a ayudarnos contra este tipo de mutaciones en este virus, ¿no? Pero se refiere más a ello. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. No sé si la doctora María Teresa Nieto todavía está en sala, pero indican buenas noches, muy interesantes las participaciones. ¿Hay algún cambio en la calidad del sistema médico desde julio del 2020 a la fecha? No sé si la doctora Teresa Nieto podría contestarnos. Sí, creo que no está. Doctora Vanessa, ¿qué A ver, no opina sé si usted? me puede repetir la pregunta. Muchas gracias. ¿Usted considera que hay un cambio en la calidad del sistema médico desde julio del 2020 hasta la fecha? Bueno, más que cambio, podría mencionar que se han evaluado e identificado muchas necesidades, ¿no? De cambio. Pues la pandemia nos sorprendió a todos. Prácticamente pasaron 100 años desde la última, que fue la gripe española en el año 1918, donde después de esa situación, pues ninguno de nosotros que estamos creciendo en esta era, hemos pasado por esta situación, ¿no? Entonces, hemos identificado muchas necesidades para poder evaluar qué se requiere. Por ejemplo, en un sistema de salud no se tienen adecuadas unidades para una cantidad de población como suficientes para que puedan acceder de forma adecuada, ¿no? a la atención. Los sistemas de salud de tercer nivel, como los hospitales, están en un número muy bajo. Prácticamente son contados los hospitales que manejan cuadros más severos y esto genera colapsos, ¿no? La formación en el personal de salud para responder ante estas emergencias, y no solo del personal de salud, sino también del sistema como de las instituciones gubernamentales y todo, pues nos ha llevado
a tener que improvisar en cierta forma muchas de las actividades con tal de tratar de sobrellevar y responder ante las necesidades y situaciones que se requerían solucionar en ese momento. Y finalmente, la parte que yo hago hincapié es que a pesar de todo el manejo y la tecnología, todavía nos ha faltado implementar el contexto de apoyo humanitario, ¿no? Es decir, ser más solidarios entre nosotros como personal de salud y con la población, ¿no? Y viceversa, ¿no? Porque, bueno, esto ha llevado a información muy real que muchas veces ha generado conflictos entre el personal, entre la sociedad, ha generado mucho distrés. Entonces, creo que más que un cambio, se han generado muchas situaciones de necesidad para realizar cambios y para estar preparados a futuro, ¿no? Entonces, y los hemos ido identificando nosotros. Perfecto. Evidentemente, pues ya hace más de un año la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado la situación en pandemia y así los países que están en el top de los 50 de los mejores sistemas de salud se vieron colapsados. ¿Puede que el COVID-19 colapse el sistema médico de salud boliviano? La respuesta es sí, obviamente. Ahora, tomando en cuenta eso que tenemos antes de la pandemia, 145 camas de terapia intensiva en toda Bolivia. Es decir, que una cama es para cada 75.862 pacientes. Para finalizar, ¿podemos evitarlo? ¿Hay esperanzas? ¿Qué piensa usted, doctora, antes de concluir? Pues sí, yo creo que sí hay esperanzas. Esta pandemia no solo nos ha mostrado todas las limitaciones que tenemos, también nos ha mostrado calidad humana en ciertas situaciones, también unidad, trabajo conjunto, que la debemos reforzar e implementar. Es decir, que todo lo que hemos vivido ahora lo debemos implementar en honor a aquellas personas, aquella gran cantidad de personas que perdieron la vida por este virus, y debemos saberlo implementar de forma adecuada, hacer planes pandémicos, introducirlos en los sistemas de salud, trabajar en equipo con diferentes áreas, no solo la parte médica, sino también con la sociedad, trabajar en equipo y poder dar información, que es lo más importante, ¿no? Informar para estar bien, para tener conocimiento adecuado de cuál es la evolución de la situación. Y finalmente, tener esa conciencia de que no solo es una enfermedad, no solo el paciente representa una enfermedad. El paciente, el ser humano, es una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene esposa o esposo, y que debemos trabajar bajo ese pensamiento, ¿no? Con los pacientes, viéndolos como un ser humano, una persona que tiene nombre, y hacer nuestro mejor esfuerzo para poder tratarlos de forma digna y bajo los lineamientos que ya se van publicando de cómo podemos capacitarnos como personal de salud y llevar una comunicación mejor con nuestros pacientes, nuestra sociedad y sus familias. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer realmente a las dos doctoras que tuvieron una excelente presentación. Ha estado muy claro. Y quiero invitar para el día de mañana, que es el segundo tema acerca de medicina tradicional a partir de las 7 de la noche. No sé si algo más para acotar, Helen o Nadia. No, simplemente tal vez agradecer la participación de las facilitadoras y agradecer también, ¿no?, el mensaje, ¿no?, tan humano también que nos da, y también agradecer a la doctora Rosalía, ¿no?, por su colaboración y participación, y en verdad deseamos de que puedan continuar con su trabajo, con su labor en la sociedad también, y lo importante sería generar, ¿no?, todos estos desafíos que usted planteaba, todo lo que se ha evidenciado, las necesidades que se han presentado, ver y transformarlas en propuestas
para que se pueda generar algún tipo de cambio, ¿no? Desde las políticas públicas, no sé, ahora estamos en época electoral, no sé, ver y cuestionar también, ¿no? Esas propuestas que se están haciendo y que realmente respondan, ¿no? A estas necesidades, a estas debilidades también que se han identificado. Agradecemos su participación y la presencia también de todos los que han podido participar ahora. Esto va a seguir, digamos, en las redes para que pueda servir y ser difundido a toda la población. Muchas gracias, en verdad, doctora Rosy y doctora María Teresa.